Bienvenida mi queridas arañitas. Hoy tengo esta maravillosa sorpresa, una pulsera estilo X que la puedes utilizar tanto para dama como para caballero. Te va a encantar el paso a paso y puedes sustituir los materiales con los que tengas disponible. Los materiales que vamos a utilizar son súper sencillos y pocos para realizar este proyecto. Primero utilizaré hilo cuerina. El primer hilo será de 75 centímetros y el hilo anudador de 1,40 m. También vamos a utilizar hilo cola de rata de 1 metro de largo. No puede faltar nuestras herramientas de trabajo y con estos materiales podemos comenzar. Primero nuestro hilo central, de 75 centímetros, el cual doblaré a la mitad. Uniré las puntas que queden del mismo largo. Luego realizaré un nudito simple y sencillo, el cual llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas. Y apretamos fuerte. Y lo llevamos hacia las puntas lo máximo que puedas. Debe quedar bien ajustadito para que no se vaya a aflojar y a desarmar en el futuro. Este hilo que sobra debemos cortarlos al ras. Los dos hilos debemos cortar al ras para luego quemar con la ayuda de tu encendedor y aplastar muy bien. Que quede un buen sello para que no se desarme. Así, bien aplastadito. Si lo ves que queda levantado o despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Así. Ahora lo que vamos a hacer es un segundo nudo simple y sencillo. Este nudo tendrá una separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Apretamos fuerte y así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de espacio para el cierre final. Ahora debemos tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva. Debemos mantenerlo bien tenso, así tu tejido quedará muy bien. Tomaré el hilo de 1,40 m y comenzaré a hacer nuestro tejido. Este hilo de 1,40 m también lo debemos doblar a la mitad. Uniendo las puntas tendrás la mitad exacta, así. Luego colocarás esta mitad por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzaré a hacer nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sacamos por esta orejita y apretamos sin perder la mitad. Este nudo lo comencé con la derecha, así que el siguiente lo debo comenzar con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sí, el tejido de nudo plano se alterna de lado y lado, así que debes recordar con qué hilo comenzaste este nudo para saber con qué hilo debes comenzar el nudo anterior. Aquí tengo el hilo cola de rata de 1 metro y coloco cada puntita en cada una de las orejitas para poder aplastarla o apretarlas de esta forma. Muy bien, vamos a cortar a la mitad este hilo de color amarillo y tendremos 2 hebras, lo cual es perfecto para empezar a hacer nuestro diseño estilo X. Así que antes de hacer el nudo plano debemos cruzar estos hilos. El hilo amarillo del lado derecho pasará hacia el lado izquierdo y el del lado izquierdo hacia el lado derecho. Observe que el de color amarillo del lado derecho pasa por encima del otro. Luego hacemos nuestro nudo plano simple y sencillo como lo veníamos haciendo. Recuerden alar cada uno de los hilos para que el tejido quede bien tenso y pueda verse el diseño. También es muy importante que recuerdes alternar los hilos de lado y lado de nuestro nudo plano. ¿Por qué lo hacemos? Porque de esta forma tendrás un tejido perfecto. Aquí he subido hacia arriba los hilos de color amarillo y luego hago el nudo plano. Halo estos hilos para que queden tensos y luego, después, cruzamos los hilos, el de la izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda, para hacer la X. Luego de hacer esto, hacemos nuestro nudo plano, normal, y apretamos. Así. Luego de apretar, ajustamos los hilos de color amarillo para que la X se vea muy bien. Estoy mostrando paso a paso para que tú lo puedas copiar a la perfección. Ahora es turno de tomar los hilos de color amarillo y subirlo hacia arriba, por encima de los hilos anudadores, así. Ahora tomamos el hilo anudador y hacemos el siguiente nudo plano. Apretamos muy bien y los hilos de color amarillo nos quedan así mirando hacia arriba. Los cruzamos, siempre el de la derecha por encima del hilo de la izquierda y hacemos el nudo plano. Miren que el nudo plano solo rodea al hilo central.
Así tendrás un tejido perfecto. Apretamos muy bien y miren cómo está quedando las X. Se ve perfecto. Podemos decir que este tejido es súper sencillo. Es un nudo plano, subimos los hilos de color amarillo. Un nudo plano, luego los hilos de color amarillo se cruzan. Así. Realizamos nuevamente un nudo plano y subimos los hilos de color amarillo. Intercalamos cada movimiento de estos hilos de color amarillo con un nudo plano. Es súper sencillo. Debes prestar atención que los nudos planos se alternen los hilos de lado y lado, para que quede derecho y perfecto. Si ves que queda el tejido doblado o entorchado, es porque has comenzado el nudo plano con el mismo hilo del nudo anterior. Así que alterna los hilos de lado y lado para que tengas este hermoso resultado. Claro que pueden surgir dudas o preguntas. Por eso te dejo mi número de WhatsApp para que puedas contactarme y tener la asesoría necesaria para que tus diseños queden perfectos. Además, que allí también vas a recibir las clases más nuevas para que estés actualizada con los diseños más virales y tu emprendimiento tenga éxito. Así que, manos a la obra y escríbeme a nuestro WhatsApp. Estaré esperando tu mensaje. Como puedes ver, no he cambiado los movimientos. Un nudo plano, cruzamos los hilos de color amarillo. Luego, apretamos estos hilos y hacemos el siguiente nudo plano. Cruzamos los hilos de color amarillo y hacemos el nudo plano. Cada vez que hagamos un nudo plano debemos ir apretando para darle ese ajuste que nosotros queremos para que el diseño se vea muy bien. Aprieta cada hilo con la misma fuerza para que todos los nudos y todas las X te queden exactamente iguales, lo cual le dará un toque bastante llamativo y profesional. Vamos a realizar este mismo movimiento hasta obtener el largo que queremos. Yo lo voy a hacer de 17 centímetros de largo, una medida estándar, pero si deseas puedes hacerla de 18 a 20 centímetros para caballero o de 14 a 16 para dama, todo dependiendo del grosor de la muñeca. Lo importante es que ya tienes el paso a paso para realizar tu proyecto. Mira lo fácil que es. Se ve preciosa. Ya tenemos el largo que buscamos, hacemos el último nudo plano y tratamos de que estos hilos queden mirando hacia abajo, los hilos de color amarillo, para luego cortar y sellar. Aquí apretamos fuerte, apretamos estos hilos de color amarillo y así nos debe quedar. Vamos a sacar este hilo central de nuestra carpeta de ganchos y empezamos a cortar los hilos que nos sobran y hacer un buen sello. ¿Por qué un buen sello? Porque no queremos que se desarme en el futuro. Así que cortamos los hilos al ras, quemamos la puntita y cuando esté aguadita, aplastamos inmediatamente. Que quede bien aplastado. Si ves el sello un poco despegado o levantado, debes volver a quemar y volver a aplastar para asegurarte de que quede muy bien. Así, vamos ahora a hacer lo mismo con los hilos de color rojo. Perfecto, quedó bien aplastadito. Aquí en la parte de arriba también nos quedó las puntitas de los hilos de cola de rata. Las colocamos muy firme, cortamos al ras, quemamos las puntitas y aplastamos. Muy bien, ha quedado hermosa esta pulsera, ¿no lo crees? Me encanta. Ahora acá en este extremo me ha quedado el hilo central más largo. Así que realizaré un nudito bien pegadito al tejido, protegerá el sello y todo el tejido. Y el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Esta separación es muy importante para hacer el cierre corredizo en ese lugar. Así que vamos a apretar fuerte y para que este nudo no se nos desarme, recuerda cortar y sellar las puntitas. Así.
Muy bien, que quede bien aplastado. Vamos a quemar por acá, que quedó un poco levantado y queremos que quede lo más aplastadito posible. Ahora, luego de tener este resultado, solo queda hacer el cierre de nuestra pulsera. Cruzamos los hilos de cada extremo y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Con una hebra de 20 centímetros podemos realizar el tejido. Yo voy a utilizar de hilo cola de rata. Doblaré la puntita y tendremos un bucle. Este bucle lo ubicaré encima de los hilos de la pulsera de esta forma. Tomaré el hilo más largo, es este, y empezará a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de nuestra pulsera. Así quedará un rollito, porque cada una de las vueltas irá una al lado de la otra, apretando muy bien para que no quede flojo. Recuerda que el hilo cola de rata desliza demasiado, así que debemos apretar fuerte. Cuando termines de realizar las vueltas deseadas, puedes levantar el bucle y pasar el hilo por este agujerito de abajo hacia arriba. Alamos el otro extremo, el hilo más corto que está en el lado derecho, y apretamos muy bien, fuerte, para darle firmeza. Estos hilos que nos sobran debemos también cortar y sellar, pero debes tener mucho cuidado. A la hora de sellar, debes tratar de que quede encima del tejido y que no toque los hilos de la pulsera, porque estos deben deslizar sin dificultad, así que el sello no debe tocarlos. Yo ubico el sello encima del nudo lo más lejos posible de los hilos de la pulsera, así, que quede bien aplastadito. Si queda levantado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. ¿Ves que desliza perfecto? Así debe quedar tu diseño. Y si sigue los pasos que te estoy indicando, sé que tendrás un excelente resultado. Realiza esta hermosa pulsera estilo X y con este paso a paso sé que lo podrás lograr. Manos a la obra. Si te ha gustado este proyecto, no olvides regalarme un me gusta y poder compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo diseño.